Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a continuar con lo prometido. En el video número 2, el día de hoy vamos a explicar los dividendos y participaciones que se entregan a los socios o accionistas que tengan la calidad de personas naturales no residentes o establecimientos permanentes o entidades extranjeras sin domicilio en el país. Entonces, con base en esto, quiero primero hacer la claridad, hacer un paréntesis. Las explicaciones que se están dando acá tienen base en la última reglamentación sobre dividendos relacionado en el decreto número 1457 del 12 de noviembre del 2020. Por eso quienes hayan emitido, expedido algún tipo de plantilla del año anterior sobre dividendos, muy seguramente van a tener que modificarlos, porque sufrieron algunas modificaciones los dividendos en razón a la expedición de este nuevo decreto. Entonces, vamos a referirnos a este tipo de accionistas. Y lo mismo vamos a hacerlo, y les recomiendo, quien esté viendo este video, siempre que vayan a distribuir dividendos, para efectos de aplicar el cálculo de retenciones en la fuente, siempre tengan en cuenta estos dos escenarios. Escenario 1, que las utilidades hayan sido generadas o el año 2016 y años anteriores o a partir del año 2017. Es muy importante que tengan en cuenta esto, porque la aplicación o las tarifas que se aplican son diferentes en relación a la distinción de esos dos escenarios. Entonces, yo siempre me remito a la normatividad y al fundamento legal. Cuando vamos a aplicarle a este tipo de accionistas, entonces siempre debemos referirnos en el estatuto tributario al artículo 240 o al artículo 245, inciso primero, o 245, inciso segundo. En relación a los establecimientos permanentes, pues realmente no hay distinción en este momento, pero se encuentran establecidos en un artículo diferente, en el artículo 246. Igual en el Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria número 1625 del año 2016. Para este caso, entonces, para hacer el primer ejercicio, en relación al primer escenario, hablemos de unas utilidades del año 2015, de una sociedad que tiene 10 socios o accionistas y que todos son extranjeros, son personas naturales no residentes, entidades extranjeras sin domicilio principal en el país y establecimientos permanentes de sociedades extranjeras. Y como estamos en el año 2021, estamos en este momento trabajando con el cierre contable para presentar los estados financieros, entonces es muy dado que se vayan a distribuir utilidades, digamos, del año 2015, que la asamblea o quien haga sus veces autorice la distribución. Entonces vamos a decir que se van a decretar este año, se van a pagar o abonar en cuenta, como lo establece la norma, a los accionistas. Con base en esto, entonces observen que vamos a distribuir 750 millones de pesos de utilidad que se generó en ese año 2015, de los cuales, de acuerdo al cálculo que se ha explicado en otros videos, el cálculo que nos indica el artículo 49 nos dice que vamos a distribuir 200 millones como ingreso, como dividendo grabado, y 550 millones como dividendo no grabado. Ok, continuando entonces, vamos a mirar y nos vamos a dar cuenta
hablando primero del dividendo no gravado y con base en el fundamento legal. Como son ese primer escenario, son utilidades generadas de años 2016 y anteriores, pues resulta que no va a tributar, no se va a aplicar retenciones en la fuente sobre ese tipo de dividendo no gravado, toda vez que así se encontraba la normatividad. Y para el dividendo gravado, en todos los casos, para este tipo o esta categoría de accionistas, cuando el dividendo sea grabado y sean utilidades generadas de años 2016 anteriores, sin importar independientemente del año en que se estén distribuyendo, obviamente a partir del año 2017 tienen una tarifa del 33% y solamente esa tarifa. ¿Y de qué manera van a tributar en la declaración de renta? Igualmente, ustedes van a llevar 50, por ejemplo, una persona natural residente, digamos que esta que estoy seleccionando acá, va a llevar ese dividendo bruto, esos 75 millones los va a llevar al formulario 110, que es en el cual declara las personas no residentes o las entidades extranjeras. Y van a llevar a una casilla van a llevar 55 millones como dividendo no grabado, que no le va a generar impuesto, y 20 millones como dividendo grabado, que le va a generar un impuesto del 33%. Pero ese impuesto del 33%, que son 6.600.000, va a quedar reducido a ceros cuando le apliquemos o le reduzcamos la retención en la fuente que en principio se le había practicado al accionista cuando se le entregó el dividendo. Siguiente escenario, escenario número 2, unas utilidades generadas a partir del año 2017, y como tenemos en el fundamento legal, miremos en un minuto la evolución de las tarifas que se deben aplicar respecto a los dividendos entregados o pagados a los accionistas, personas naturales no residentes y demás, donde en esta columna detallamos que si eran de utilidades generadas antes del año 2017, para los no grabados 0%, para los grabados el 33%, a partir del año 2017, con la entrada en vigencia de la ley 1819 del 2016, sobre las utilidades generadas a partir del año 2017, empezaron a tener un tratamiento tributario muy diferente. Para los dividendos no grabados, a pesar de ser no grabados, el legislador decidió que le iban a practicar una retención en la fuente del 5%, luego con la entrada en vigencia de la ley 1943 del 2018, una tarifa del 7,5%, y a partir del 1 de enero del 2020 una tarifa del 10%, siempre y cuando no hayan reformas tributarias. Hasta la fecha, hasta este mes de enero del año 2021, se encuentra así el tratamiento de los dividendos. Y para los dividendos grabados, pues observamos que ya tiene, a partir del año 2019, tienen unas tarifas y tiene un procedimiento diferente. Primero vamos a aplicar la tarifa vigente a ese dividendo que se entregue. Vamos a aplicarle la tarifa vigente y luego, es decir, vamos a hacer dos cálculos. Si observamos acá, voy a correr un poco para que quede centrado en este dividendo grabado. Vamos a hacer dos cálculos para efectos de calcular esa retención. Un primer cálculo es la tarifa vigente en el momento en que se entrega o se paga el dividendo. En este caso, como estamos diciendo que es del año 2021, miremos, entonces vamos a cambiar el año en que se generaron las utilidades. Digamos que son del año 2019, que decidieron distribuir utilidades del año 2019 y se han entregado
en el año 2021. O digamos que el mismo año 2020. El mismo año 2020. Bueno, bien, listo. Del año 2020, entonces vamos a traer y vamos a distribuir 1.500 millones, de los cuales 1.300 quedaron de acuerdo al cálculo del artículo 49, quedaron como no grabados, 1.300 millones y 200 millones como grabados. En la distribución al accionista, digamos al primer accionista, vamos a tomar entonces dos cálculos para el dividendo grabado. El primero es aplicarle al dividendo la tarifa vigente de impuesto de renta para el año 2021 del 31% y nos da 6.200.000. Disminuimos el dividendo con ese cálculo y nos da un subtotal de 13.800.000. Esos 13.800.000 nos genera una VT de 380. Recordemos que en el segundo cálculo vamos a aplicar a ese remanente una tarifa del 10%. Nos da 1.380.000. La suma de estos dos cálculos nos da 7.580.000. Este es el procedimiento que debemos aplicar. Igualmente, en el dividendo no grabado vamos a aplicar una tarifa directa del 10%. Es decir, que la retención que se le debe practicar a este accionista corresponde a 13.800.000 del dividendo no grabado y 7.580.000 del dividendo grabado. De 150 millones que se le van a entregar al accionista, solamente se le van a consignar 129 millones y se le está haciendo una retención de 20.580.000. Retención que usted va a llevar a la misma declaración de renta del año 2021 para que no tenga que pagar impuesto. Ya el impuesto lo está pagando mediante este cálculo en el momento en que se está distribuyendo. En ese sentido, entonces decimos que va a tributar sobre esos 150 millones, llevando 130 como no grabado, generando un impuesto de 13 millones y llevando 20 millones como dividendo grabado, generando un impuesto de 7.580.000. Pero por efecto de haberle practicado retención en la fuente, descontamos esa retención y nos queda disminuyendo el impuesto a cargo y nos queda un impuesto en la declaración de renta por concepto de dividendos de 0 pesos. Entonces es así como funcionan en esta segunda etapa de los dividendos y participaciones, cómo se practican las retenciones en la fuente y cómo tributan la declaración de renta los dividendos y participaciones en las personas naturales no residentes, entidades extranjeras sin domicilio principal en el país y establecimientos permanentes de sociedades extranjeras. Les deseo un feliz día.